Les presento a Maite Vizcarra y para todos es un honor que esta mañana nos acompañe en esta presentación que se llama Desafíos y cómo potenciar nuestras oportunidades. Con ustedes, Maite Vizcarra. Maite, bienvenida. Gracias. No sé si está prendido el micro. Perfecto. Muchas gracias por la presentación, Alfonso. La verdad que yo creo que ya hizo el brief de lo que voy a presentar. Pero la intención ahora es hacer doble clic a algunas ideas que he preparado. Porque en efecto, yo tuve la suerte ayer de ver el discurso que hizo el primer ministro Salvador del Solar y él mencionaba que los problemas no se solucionan únicamente con tecnología, que hay más elementos. Roberto. Y me hizo pensar porque en verdad dije, sí es cierto, este asunto de la disrupción tecnológica que estamos viviendo, que está sobre todo vinculado con la denominada transformación digital, es una primera cara, es un primer front que estamos viendo, pero detrás de esta primera cara hay más cosas detrás. Hay como layers, como capas que vamos a tratar de desmenuzar hoy día para entender cuál es el verdadero impacto que tiene esta última disrupción tecnológica y cómo nos puede ayudar a nosotros como sociedad y sobre todo como sector. Y vamos a empezar entonces con un tópico, pero no solamente es un tópico, porque hoy día este tópico se está cuestionando fuertemente en este siglo que estamos viviendo, el siglo XXI. Los griegos, esta hermosa figura, que es en verdad una pintura de Rafael, nos muestra a Platón y a Sócrates, conversando seguramente en el ágora griega. El sistema que utilizaban los griegos justamente para crear estos pensamientos y sobre todo planteamientos filosóficos, uno que voy a rescatar es esta eterna dicotomía entre lo que es emotividad y lo que es racionalidad. Y que en verdad, desde Platón, le otorgó cierto papel específicamente a lo que era lo racional. Él diría que nuestra parte racional, esa parte cognitiva, existe para de alguna manera modelar o tomar o dar rienda a esas cosas que se van desbocando, que son las emociones. Entonces hay una suerte de complementariedad o relación en donde la razón controla la emotividad es la que se desboca. Esta relación, mente, emociones, emotividad, racionalidad, sirvió además como paradigma para que el resto de filósofos que nos han acompañado en los siglos XVII, XVIII, XIX, básicamente hasta el XX, hayan planteado un desarrollo que alguien que ustedes conocen más que yo, el señor Adam Smith, desarrolló ya no solamente desde el punto de vista de la moral y la filosofía, sino también desde el punto de vista de la economía política. Esta es la primera página de un libro que ustedes habrán leído o eventualmente han escuchado hablar de él, La riqueza de las naciones. Poca gente recuerda además que La riqueza de las naciones no solamente era un tratado de economía política, era en verdad un tratado de filosofía y además de conductas morales. Lo que intentó Adam Smith en verdad en el siglo XVII, y además con una aproximación muy de Occidente, era explicar qué tipo de conducta humana él era que llevaba al desarrollo a los países. Y él entonces asumió un paradigma. Él lo que decía es, los seres humanos básicamente funcionamos en función a preferencias y a gustos. El problema es que estas preferencias y gustos están sometidos a restricciones. Por lo tanto, como no podemos tener todo lo que queremos, estamos obligados a actuar de una manera calculada. Tenemos que estar buscando maximizar preferencias, por lo tanto, decidimos de manera racional. Y aparece el famoso Homo economicus. Todos acá, en principio, según Adam Smith, seríamos homo economicus. Estamos todo el tiempo calculando, maximizando. Si voy a escucharla a ella, ¿qué voy a perder? Hay un trade-off, hay un costo-oportunidad, diría Adam Smith. Y no solamente Adam Smith. En verdad, después, premios Nobel, como por ejemplo Gary Becker, han tratado de utilizar la aproximación económica para explicar por qué la gente se casa, por qué existe prostitución, por qué pagamos impuestos. En verdad, el pensamiento económico nos ha acompañado hasta, diría yo, el siglo XX. Estamos ya viviendo un quinto del siglo XXI y todo este paradigma de la racionalidad se ha visto fuertemente cuestionada por gurúes como este señor, Steven Pinker. Steven Pinker es un psicólogo que tiene aproximaciones muy interesantes que explican ahora por qué es que actuamos de una u otra manera los seres humanos, qué nos lleva a tomar una decisión u otra. Y este otro señor, que seguramente ya lo conocen, Daniel Kahneman, Premio Nobel 2012 de Economía, otro psicólogo. Ha surgido entonces un nuevo paradigma que lo que plantea es que en verdad los seres humanos no es que estemos tomando decisiones de manera racional. De hecho, muchas veces nos equivocamos y actuamos de una manera mucho más emotiva.
Dirá Daniel Kahneman, en verdad lo que tenemos son como dos discursos interiores en nosotros. Uno que está vinculado con una manera de percibir la realidad de manera rápida, intuitiva, muy emocional, y otro que más bien está organizado de manera concreta, es el que piensa, es el que organiza. Por su lado, Pinker dirá, la razón en verdad no es la que gobierna, la que está gobernando es la emotividad, pero en un diálogo constante que nos hace ver la realidad no como es, sino como nos la contamos o nos la cuentan. Y entonces la relación es esta, ya no es que el corazón o la emotividad es algo que tenemos que controlar, como diría Platón, sino que es al revés. Es la emotividad la que gobierna, pero su traductor, su ejecutor es el cerebro. Diría Pinker, el corazón es el que gobierna, pero el que traduce, el PR del corazón, es la razón. ¿Y esta aproximación qué tiene que ver con la tecnología? Bueno, ustedes empezarán a preguntar, ¿para qué estamos hablando de los griegos? ¿Qué tiene que ver Pinker? ¿Qué tiene que ver Daniel Kahneman con esta historia? Tiene que ver con esto, que hoy la tecnología digital nos está llevando a cooperar. Pero cooperamos, según estos paradigmas, no por razones racionales, no porque estemos calculando, sino básicamente por temas emocionales, por temas emotivos. Y esa emotividad, además, tiene que ver con un punto fundamental, aunque no lo crean, con el hecho de que básicamente estamos vinculados a pertenencias. Alfonso planteaba, al comienzo de esta charla, que hoy día es importante entrar a construir elementos que nos convoquen, que nos converjan. Y la palabra se llama pertenencia. ¿Qué hace que yo esté aquí? ¿Qué hace que yo no esté en Lima? ¿Qué hace que esté escuchando esta conferencia? Tiene que ver con una visión en la que yo me identifico. Mi yo como persona contra ustedes, nosotros. Pertenencias. Somos mineros, yo soy de Arequipa, tú eres de Lima, yo soy del Perú, yo vivo en Noruega. Pertenencias. Y esas pertenencias tienen detrás narrativas. Cómo es que percibimos la realidad tiene que ver con cómo nos contamos esa realidad. Kahneman dirá, la forma en que percibimos la realidad tiene sesgos. Tiene biases, que de alguna manera no es que estemos viendo la percepción tal cual es, sino que nos la contamos o nos la cuentan. Y estas narrativas, por ejemplo, tienen que ver con esto. Yo vivo entre Perú y Noruega y el primer impacto que uno tiene cuando entra a una casa de un noruego es esto. No es que les gusten los zapatos. Lo que sucede es que cuando uno entra a una casa en Noruega, lo primero que hace es se quita los zapatos. Este detalle nos habla de una narrativa que además los identifica como sociedad, como colectivo. ¿Por qué se quita la gente los zapatos cuando entra a una casa en Noruega? Aquí hablamos del elemento que los define, la practicidad. ¿Por qué se sacan? Porque en verdad lo que ellos quieren es tratar de limpiar menos. No es que se ensucie más, sino que de alguna manera lo que se evita es limpiar menos. ¿Y por qué te sacas los zapatos? Justamente para no ensuciar la casa. Esto que es siglo XXI, se retrotrae a esta época. Esta es una casa del siglo XVII nórdica que se puede ver en el norte, en Trondheim. Antes del petróleo, los noruegos eran una sociedad, para hay que decirlo, dedicada básicamente a la agricultura, eran básicamente gente vinculada a la madera. Y cuando uno entraba en estas casas, ya no habían zapatos, lo que habían eran medias, pero el principio era el mismo. Yo quiero tratar de limpiar lo menos posible, por lo tanto, ensucio menos. Es una costumbre que en pleno siglo XXI se mantiene, las narrativas. Hay cosas que yo mantengo, hay pertenencias que yo mantengo, hay otras pertenencias que voy a desarrollar, de alguna manera abandonar porque es evolutivo. Y en esa lógica, esta otra imagen. Esto también es Noruega, siglo XVII, es una cama, una típica cama del siglo XVII. Y a mí me llamó mucho la atención cuando vi esta cama, porque dije, bueno, los noruegos son altos, miden más o menos en promedio 1,80 m. ¿Cómo podían dormir en una camita tan chiquita? Porque es en verdad una cama pequeñita. Lo que llama la atención de la cama, además de la firma, porque le ponían el nombre de cada uno de los miembros, es este adminículo que de alguna manera servía para esto. Eran camitas chiquitas porque la gente no dormía tendida. En ese tiempo los noruegos dormían sentados. ¿Por qué dormían sentados? ¿Por qué ponían la cabeza? Uy, perdona. ¿Por qué? Dale. Ahí está. Esto es importante. Hay narrativas que mantenemos, hay pertenencias que mantenemos, hay otras que abandonamos. En el siglo XVII, en Noruega, existía una gran tendencia al protestantismo, eran muy religiosos. Y en el imaginario colectivo de esos noruegos era importante estar cerca de Dios. ¿Cómo estaban cerca de Dios? Escuchando a los ángeles. Entonces, el momento en que los ángeles se acercaban a ellos era cuando la gente estaba dormida.
Si ellos se dormían completamente tendidos, no iban a poder escuchar a los ángeles. Por lo tanto, ¿cómo hacían? Se dormían así, sentados. La practicidad. La cama estaba hecha para poder conversar con el ángel. Narrativas, pertenencias que se mantienen, otras que se van. Y en el caso del Perú, también tenemos narrativas. El pensamiento detrás de todo esto es las comunidades imaginadas. Comunidades que se van construyendo y que de alguna manera también están explicando algunos fenómenos globales que no solamente se dan en el Perú. Esta conflictividad que hoy día tenemos respecto de específicamente el sector de la minería también se está dando a nivel de Europa. En 2 meses, el Reino Unido va a definir si va a quedarse o no en la Comunidad Europea. El fenómeno del Brexit es un fenómeno global que va a empezar a poner en crisis el ser europeo. Más aún, en el propio Reino Unido, las propias comunidades están confrontándose qué significa ser parte del Reino Unido. ¿Los galeses tienen algo en común con los de Irlanda del Norte o no? Este señor se llama Ben Anderson, él es el creador del pensamiento detrás de las comunidades imaginadas. Y lo que dice él es que detrás de estas narrativas hay un elemento tribal. Acuérdense de Kahneman, acuérdense de Steven Pinker. Ese elemento tribal que tiene que ver con algo mucho más subjetivo es lo que algunas personas hoy día en este pensamiento global del siglo XXI están enarbolando para tratar de generar polarizaciones. Y esas polarizaciones a veces se dan de manera inconsciente, gracias a la digitalización que estamos viviendo y que vamos a explicar en adelante. En el Perú también tenemos discursos, también tenemos obviamente narrativas, la minería. El problema es que la forma en que nos estamos narrando nuestra relación con la minería no está rescatando esto. Seguramente ya lo conocen. Es una pieza única en donde se puede ver oro y plata de la cultura chimú. Según mis amigos del Museo Larco, aquí hay un tipo de tecnología de sofisticación que no se ha podido replicar hasta hoy. Aquí lo que vemos es sofisticación de conocimiento. De alguna manera, nuestros ancestros, así como los noruegos, se enorgullecen de su practicidad, de que hasta hoy mantienen la casa limpia porque no la ensucian al sacarse los zapatos. Nosotros hemos perdido ciertas narrativas en torno al tema minero que no hemos podido rescatar. Los noruegos dejaron de alguna manera el tema del protestantismo, pero mantuvieron la practicidad. Nosotros, por alguna razón, hemos abandonado la sofisticación por otros contenidos que, por ejemplo, pueden ser estos. Esa famosa gesta epopéyica que hemos vivido hasta hace poco detrás del fútbol, ¿por qué no podría convocarnos también algo que está vinculado a nuestro ADN desde tiempos inmemoriales como el uso del mineral respecto del fútbol? Lo que tendríamos que decir es que en verdad existen conflictos respecto de las narrativas. Hoy día no tenemos una única narrativa, las narrativas son distintas. El reto está en ver cómo podemos empezar algo distinto. La solución que el señor Anderson plantea es el mito fundacional. ¿Qué es un mito fundacional? Ahora lo vamos a ver en las siguientes presentaciones. Hasta aquí ha sido un contexto, tratando un poco también de seguir la recomendación que ayer daba Salvador del Solar, y también que ha mencionado Alfonso, que este tema de la tecnología no solamente se explica con tecnología, sino con otros elementos y contextos. Pero en verdad, hablando de lo digital, lo que tenemos que decir es que la digitalización siempre ha existido, al menos hace 40 años. El Internet tiene ya 40 años de vida. Pero lo importante de esta nueva digitalización es que estamos viviendo una nueva normalidad. ¿Eso qué significa? Ahora mismo ustedes hacen un switch constante. Probablemente me están mirando a mí, pero también pueden mandar mensajes a través de WhatsApp o pueden mandar algún tipo de mensaje directamente a través de una red social. Lo importante de esta nueva normalidad es que no somos 100% online o 100% offline. Estamos viviendo en esa intersección que es justamente la normalidad del siglo XXI. Esta nueva normalidad no es solamente teoría en el caso del Perú. De acuerdo a una última encuesta de los CIPTEL, el 75% de la población en el Perú, tanto del ámbito rural como del ámbito urbano, se conecta a Internet básicamente por un teléfono celular. Zona rural y urbana, 75%. Ya no es solamente una intuición, es real. Ya no son las cabinas públicas, ya no son las computadoras personales, es el celular. Y la forma en que nos comunicamos con los celulares tiene que ver con el tamaño de esta pantallita. A través de esa pantallita estamos constantemente haciendo cosas, pagamos servicios, pero no solamente pagamos servicios, opinamos a través de las redes sociales. No solamente opinamos, nos quejamos a través de las redes sociales y finalmente nos sentimos cerca. El celular es la nueva normalidad en el Perú, tanto para el ámbito urbano como rural. Y esa nueva normalidad nos tiene que hablar del nuevo fenómeno de la disrupción, que es un poco lo que hoy día tenemos que explicar. La tecnología siempre ha existido,
Siempre ha habido una curva ascendente. Primero fue ciencia, primero fue tecnología, después fueron sociedades. Pero en verdad el gran cambio que está dándose con esta nueva disrupción tecnológica no es más esa curva ascendente a la que nos había acostumbrado el tema tecnológico. Si ustedes ven esta imagen, aquí estamos viendo que hemos llegado a una suerte de fase de meseta. Y esa fase de meseta se ha quedado en el ámbito de la organización. La disrupción tecnológica que estamos viviendo, por el efecto de que hoy día tenemos muchísima más información en nuestras manos, gracias a la digitalización, está planteando esta disrupción. Ya no tanto en lo que viene a ser la ciencia y la tecnología, sino en este ámbito, en las organizaciones y los negocios. En verdad, la nueva disrupción digital no es tecnológica, es organizacional y está en la forma de hacer negocios. ¿Y cómo? A través de un nuevo paradigma, el de los ecosistemas. ¿Qué es un ecosistema? Seguramente ustedes tienen una idea, pero voy a tratar de hacer un repaso rápido de lo que es un ecosistema. Un ecosistema es básicamente un entorno en donde conviven distintos agentes. Cada uno de estos agentes cumple un rol específico y lo que además define al ecosistema es la interacción o la interdependencia entre estos. Lo importante del ecosistema no son en verdad los agentes, lo importante es que estos estén en un constante intercambio e interdependencia para tratar de lograr llegar a un equilibrio, dirían los biólogos, dinámico. No es que el ecosistema esté todo el tiempo paralizado, sino que tiene evoluciones pequeñas, microscópicas, casi imperceptibles, que hacen que eso esté en constante vida, que evolucione aun cuando es imperceptible. Y el otro elemento importante del ecosistema es que cada uno de estos agentes aporta al entorno, en este caso, el carbono. ¿Qué tiene que ver esto con la tecnología? Pues que en el mundo de las plataformas digitales, como ha mencionado Alfonso, Uber, Airbnb, Facebook, también existen ecosistemas. Hoy día la forma de organizarnos por esta nueva disrupción tecnológica es circular. Aquí podemos ver cómo es que el ecosistema de las plataformas digitales se organiza. Y es muy simple e interesante. El mundo de la digitalización corre en base a 5 grandes tiburones blancos. Aquí hemos mencionado solamente 3, pero son 5 tiburones blancos. Los tiburones blancos son Google, Facebook, Amazon y Apple. Esos tiburones blancos en verdad son grandes porciones de espacio digital dentro del cual interactúan otros animalitos, otros pescaditos, como por ejemplo estos, los peces espada, donde están otros tipos de tamaño de empresas como Airbnb, Netflix o Uber. Pero están además unas cosas más pequeñitas, que son las aplicaciones tipo la que ahora ustedes van a poder usar a través de Perumín. Vamos a llamarlos pirañas. ¿Cuál es la interacción entre las pirañas, que son chiquititas, cada una de las aplicaciones que ustedes podrían crear, respecto de los tiburones blancos? Que ustedes no son nada, que nuestras aplicaciones no son nada, si no entran en contacto con estos tiburones blancos. En otras palabras, las aplicaciones se montan sobre los tiburones para poder vivir. La lógica del ecosistema. Todos están interactuando de manera concreta. Pero vayamos a un ejemplo más rápido de lo que es un ecosistema. Google. La gente que viene del mundo de la tecnología entiende cuando decimos, ¿tú en qué ecosistema estás? Yo trabajo en Google, yo trabajo en Mac, yo trabajo en Facebook. Detrás de esas marcas hay ecosistemas. Esto es el ecosistema de Google. Piensen en una actividad y Google ya la ha desarrollado en base a una tecnología. Piensen en un ámbito de su vida y Google ya lo ha desarrollado en una forma de ecosistema y de aplicación. Lo interesante del entorno de Google no es que cada una de sus agentes y de sus interacciones están allí para ofrecernos un sistema, una forma de vida. Lo importante del ecosistema de Google es que genera una suerte de red. Hay una red entre los usuarios y entre cada una de esas aplicaciones que además genera barreras de entrada a otro tipo de ecosistema o aplicación. Yo estoy haciendo una presentación en un formato de Mac que se llama Keynote. No es el PowerPoint que le corresponde a Microsoft. Si yo quiero pasar esta presentación en un formato de Microsoft, no voy a poder hacerlo, a menos que tenga una computadora de Mac o me suba a la nube de Mac y desde ahí trate de correrla. Pero ojo, si yo la corro desde la nube de Mac, no voy a tener este tipo de resolución. ¿Por qué? Porque los ecosistemas son distintos. Detrás hay una trampa que es lo que también explica este tipo de tecnología que estamos viviendo. La coordinación. ¿Qué significa que estamos coordinando? Tenemos que hacer un repaso breve a esta figura. ¿Qué cosa es una red? Todos hablamos de red. Yo trabajo en red, las organizaciones en red, tú tienes una red, yo soy una red.
Una red es una estructura que está compuesta básicamente por dos tipos de elementos. Por un lado, los nodos, estos circulitos les vamos a llamar nodos, y la interacción entre estos nodos es lo que se conoce como una interconexión. Dependiendo de cómo es que esos nodos se comunican entre sí, las redes se clasifican o se diferencian, y también el impacto entre cada una de ellas. La primera red que vemos acá se llama red centralizada y corresponde a la tecnología de los años 80, la red de alguna manera vinculada con lo analógico. Esta red nos recuerda a los periódicos, que todavía existen, y la radio y la televisión antes de la digitalización disruptiva que vivimos. ¿Qué es lo curioso de la red centralizada? Que hay un solo nodo, y lo podemos ver mejor, hay un solo nodo que transmite o que tiene capacidad de influenciar a nodos más pequeños a través de interconexiones. Red centralizada, tiempo analógico, los 80s, antes de la disrupción. Pero esta red centralizada evolucionó a una siguiente, que es la denominada red descentralizada. La diferencia entre una y otra es que aquí aparecen más nodos de comunicación, cada nodo dando su influencia a otros nodos más pequeños. Aquí podemos ver que hay una proporción distinta. Habrán nodos más grandes respecto de nodos más pequeños. Red descentralizada. Típico caso, Facebook. En Facebook no es que todos opinen igual o tengan el mismo valor. Habrán nodos que influyen más que otros. Y finalmente, la red distribuida. Lo interesante es que aquí cada nodo tiene la misma capacidad de influir, y además la potencialidad de poder crear nuevos entornos. Este es el tipo de red distribuida que estamos viviendo cuando entramos a Airbnb, cuando entramos a un espacio como por ejemplo Twitter, y que curiosamente ha sido estudiado últimamente por el MIT. ¿Qué es esto? Esto no es un mapa de inteligencia artificial. Estas son las conversaciones que se dan en Twitter. Twitter, ¿qué tipo de red sería? Es la red más distribuida que actualmente existe a nuestra mano. Este es un estudio que ha realizado un experto del MIT y él ha tratado de explicar por qué, a pesar de lo que mucha gente cree, es bueno que en estos espacios digitales, específicamente en Twitter, te troleen. En otras palabras, que haya gente que opine distinto de ti, o peor aún, que existan opiniones que se confrontan o que chocan. Esta red de acá es una red de Twitter en donde todos son amigos. El mensaje o el mecanismo de la endogamia, el club de Toby. Todos opinan igual, todos se siguen, todos se aplauden, todos se dan palmaditas. Y esta otra red, que la ven ahí, es lo más distribuida posible. Aquí hay de todo. Acá hay troles, insultos, opiniones distintas. Este hombre del MIT, Salvatore Berzigan, lo que dice es, para efectos de influir, para efectos de coordinar discursos, narrativas, la red de Twitter que nos sirve no es esta, es esta, la más distribuida. Porque como cada uno de esos nodos tiene la capacidad de influir, la posibilidad de correr narrativas, de construir percepciones, es mucho más poderosa. Red distribuida, esta es la distribución, esta es la forma que nos estamos organizando hoy día cuando hablamos de la disrupción tecnológica. Y hemos dicho que la disrupción tecnológica no solamente tiene que ver con cómo nos estamos organizando en la lógica de ecosistemas, tiene que ver también con cómo hacemos negocios. Los ecosistemas se traducen ahora a la lógica de lo circular, la economía sharing. ¿Qué significa la economía sharing? Que hoy día básicamente compramos tiempo, compramos espacio, compramos bienes, como decía Alfonso, que ni siquiera son míos, son de un tercero, a través de las plataformas. En la economía del sharing economy, existe un dueño, un buscador y una plataforma, en donde se comercia tiempo, como decía, pero también se renta. Lo interesante del sharing economy es que además permite hacer un match perfecto. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes cómo es que yo logro encontrar específicamente el bien? ¿Cómo es que logré encontrar el departamento específico que estaba buscando en New York o en Oslo? ¿Cómo hacen eso? Sí, hay inteligencia artificial, pero además hay la interacción de todos los millones de personas que intervienen en esa plataforma generando un feedback, que es parte también del elemento característico de esta sharing economy. Y esa sharing economy finalmente tiene un último lugar, un último dato importante. También trabaja bajo la lógica del ecosistema. Cada una de las personas que interactúan en la plataforma tiene la posibilidad de crear un entorno en donde todos salen beneficiados. Un tipo de modelo de negocio que está vinculado sobre todo con las plataformas. Pero ahí no acaba. Hoy día cada vez más industrias tan, digamos,
característicamente tradicionales, vinculadas con procesos lineales, están replanteando cómo es que deben producir riqueza y cómo hacerse más eficientes en entornos digitales, y esto también es un ecosistema. Existem muitas formas de energia e a Equinor acredita em todas. Estamos investindo e crescendo em energias limpas e renováveis, apostando na energia da inovação, na energia de criar valor local e em diversidade para a energia mais importante, a humana. Porque tão importante quanto produzir energia é fazer isso do jeito certo. Energia com E, de Equinor. Perfecto. Además de lo que me acaban de decir, Equinor no es una empresa brasileña. Equinor es una empresa noruega. Y en verdad, Equinor, que ahora está usando una marca que juega con el término ecológico, equidad, circular, era la totémica Statoil nórdica, noruega. La empresa nórdica noruega que se dedicaba al negocio del petróleo ha mutado, ha disrumpido a otro escenario que está implicando que su negocio se está acercando más a un nuevo paradigma. Han dejado de ser la típica empresa de petróleo, por X razones, además del tema de los commodities, porque en verdad el negocio está evolucionando a esta lógica de lo circular, y hoy día ellos han entrado a un mensaje que es el que quiero dar para finalizar esta charla. ¿Qué cosa es disrumpir? ¿Qué cosa es la disrupción? Este es un término que está fuertemente asociado a la innovación. ¿Qué cosa es la innovación? Hoy día ya sabemos que por lo menos innovamos a través de un proceso, que la innovación se controla, pero además la innovación tiene formas. Y si hablamos del presente y el futuro, la innovación puede tener formas. Un primer modo de hacer innovación está vinculado con lo que hacemos hoy, con la oferta que ofrecemos y con los clientes que hoy tenemos. Eso es lo que se conoce como una innovación incremental. A veces queremos hacer que la innovación nos dé réditos más rápido y buscamos diferenciarnos. Esa innovación que nos lleva un poquito más allá de nuestro core business es la que se conoce como la innovación de frontera. En esta innovación, como bien lo plantea el gráfico, seguimos siendo el color verde, pero hemos optado por una gama distinta que de alguna manera nos aleja de lo que hemos seguido haciendo tradicionalmente y nos vamos más allá del core. Cuando hablamos de disrupción o de innovación radical, nos estamos yendo a un mundo distinto. Hemos dejado de ser lo que éramos. La innovación radical plantea ir a escenarios totalmente distintos en donde los códigos que conocíamos ya no nos sirven. Hemos roto. Por lo tanto, cuando queremos hacer disrupción o cuando queremos hacer en verdad una innovación radical, lo que tenemos que hacer es evitar los upgrades. Ya no funcionan los upgrades. La mejora continua no funciona. Se trata de hacer un corte, un quiebre. Y esa disrupción es la que ahora queremos plantear para el discurso que estamos desarrollando. Casi es igual a resetear. Resetear la narrativa. Resetear la forma en que estamos percibiendo el asunto de los minerales. Y yo casi propondría que empecemos a hablar no del sector minero, sino del ecosistema minero. Porque lo importante es hablar del mito fundacional ahora. Ya les decía, el señor Anderson, cuando trataba de encontrar la solución a estos quiebres respecto de una sola percepción, a estos nacionalismos que se basan en elementos tribales o a estos populismos, sean los de derecha, los de izquierda, los de arriba y los de abajo, planteaba que la solución estaba en el mito fundacional. ¿Y qué es un mito fundacional? Bueno, un mito fundacional es un momento de quiebre que de alguna manera lo que busca es tratar de capturar algún elemento que convoque, pero de manera muy simple. Y yo lo que traté de buscar era un mito fundacional vinculado al sector. Y en una de las charlas que he tenido con distintos personajes destacados de este ecosistema minero, apareció este cuadro o esta foto. En una de mis charlas yo le preguntaba a uno de ustedes, bueno, con los que he conversado, ¿cómo hacemos para hacer la disrupción en la minería? Y él planteaba esto. Eso se llama innovación más tecnología, es igual a herramienta para redefinir la LSM. Esta es una palabra complicada, la LSM, la licencia social minera. Entonces él decía, la LSM, la licencia social minera, se puede refundar utilizando la innovación más la tecnología. Yo me quedé pensando y dije, sí, es verdad,
puede ser. Pero además, escuchando ayer lo que decía el primer ministro Salvador de Solar, yo estoy planteando esta nueva reformulación de la LSM. Para mí, el mito fundacional del ecosistema minero es esta fórmula. Es verdad, la nueva LSM es innovación más tecnología, pero potenciada por la C típica de los ecosistemas digitales, que es básicamente coordinación. Ahora bien, sobre la innovación casi no tenemos muchas dudas. Yo recomiendo la radical. Olvidémonos de los upgrades, olvidémonos de las mejoras, hagamos un corte. Sobre la tecnología es donde me surgen a mí dudas, ahora. Porque cuando ayer hablaba el primer ministro de que los problemas no se solucionan con tecnología, y decía hay que darle un enfoque multidimensional, y el tema de lo adaptativo y lo técnico, y dije, sí, tiene razón, pero estamos partiendo de un supuesto en donde la tecnología es básicamente dos cosas. Ahí falta una siguiente lectura. Claro, la tecnología no soluciona los problemas si solamente vemos a la tecnología como esto. Esto es un instrumento. La tecnología es un robot, esto es un exoesqueleto. Ojalá algún día también podamos ver exoesqueletos aquí en Perumín. Pero una aproximación a la tecnología es claramente el instrumento, un robot, una máquina. Eso es tecnología. Tecnología también es esto, un código, un protocolo. ¿Sí? Esto. Un código, un protocolo, una forma de seguir una pauta. Hasta ahí diríamos que la tecnología no soluciona el problema, porque en verdad, si yo incluso comprando todos los robots del mundo y las tecnologías del mundo, y además aprendiendo todos los protocolos del mundo, no termino de solucionar los problemas de la humanidad, los conflictos, la tecnología no es la forma. Lo que pasa es que aquí tenemos que entrar a una tercera forma de entender la tecnología, que es la que de alguna manera también está convocando esta disrupción tecnológica que estamos viviendo. Y ahora voy a poner un ejemplo. Cuando a ustedes les duele el diente, cuando se quieren hacer una endodoncia, en verdad, digamos, me duele el diente, ¿qué hacen? ¿Le piden a su esposa o a su pareja? Buscan en Google, porque en Google voy a encontrar la solución. No necesariamente. Lo que ustedes hacen es, se van al dentista. Claro. Y este señor, el dentista, tiene tecnología. Tiene instrumentos que son cada uno de los dispositivos que utiliza para curarles los dientes. También utiliza tecnología en base a protocolos, pero además tiene algo que no tenemos nosotros, incluso buscándolo por internet y por Google, y que se llama saber hacer. Tiene un know-how. Tiene un tipo de conocimiento que no es fácil de transmitir, que no es fácil de comprar. La tecnología como un instrumento se compra, se transfiere, como protocolo también, pero el conocimiento tácito, ese know-how, que no es fácil de adquirir a menos que pase un tiempo y que de alguna manera tengamos la oportunidad de tener experiencia, no se traslada tan fácilmente. Ese es el tipo de tecnología que sí soluciona problemas. Ese es el know-how que estaba detrás de este cerámico, de esta metalurgia Chimú. Un conocimiento tácito que de alguna manera perdimos. Así como los noruegos perdieron el tema del protestantismo. De alguna manera hemos perdido esa sofisticación vinculada a la minería, ahora al ecosistema minero, y que tenemos que volver a rescatar, porque lo que yo planteo es que tenemos que entender que en estas sociedades del siglo XXI, lo importante no es que todos, de alguna manera, seamos unos versados en las cosas. Las sociedades que más saben no son las que acumulan más conocimiento, sino las que tienen una diversidad de conocimiento. Porque finalmente, ¿dónde se va a generar la compensación? Es actuando como redes distribuidas. No sirve de nada entrar a un entorno digital que cada vez más está involucrado con lo circular, con la lógica de los ecosistemas, en donde cada una de las personas y los agentes puede colaborar y potencialmente influir si finalmente no estamos actuando de manera distribuida. El reto está justamente en cambiar la lógica interactuando como ecosistema y pensar que la prosperidad tiene que ver en efecto con los minerales. Que en nuestro discurso, que en la narrativa tiene que ver con los millones. No solamente con los millones de ingresos que le da el Perú, no solamente con los millones de dólares que se movilizan, sino sobre todo con los millones de mentes que podemos empezar a convocar. Siempre y cuando pensemos en la lógica del ecosistema. Los conocimientos sofisticados que tienen que ver con esta última imagen que de alguna manera quiero dejar.
Este es un tajo abierto, ustedes lo conocen más que yo. El reto está tratar de ver si esto se convierte en un nuevo ecosistema y un laboratorio. Esto es Moray. Se parecen mucho, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que de alguna manera, sin saberlo, nuestros antiguos antepasados tenían una sofisticación de conocimiento que nosotros no hemos podido rescatar, que por alguna razón hemos perdido, pero que tenemos que empezar a convocar. Moray es un ecosistema por varias razones. Cada uno de los pisos ecológicos tiene una lógica. Se llamaban pisos ecológicos y permitían domesticar los cultivos a un tiempo, a una temperatura, con un distinto ecosistema. Cada uno un distinto ecosistema, pero todos al mismo tiempo interactuando en armonía. Lo importante es el entorno total. Cada uno de los pisos no, sino el entorno total, el laboratorio. El reto, en verdad, estimados amigos, es tratar de desmantelar percepciones que están vinculadas con oposiciones, con llamados populismos, formas de confrontar, en donde solamente entendemos a la tecnología como esas dos primeras formas que les he planteado. La tecnología no solamente son instrumentos, la tecnología no solamente son protocolos, la tecnología sobre todo es ese conocimiento sofisticado que es el que finalmente tenemos que convocar. Es ese saber hacer que se hace más fuerte cuanto más distribuida, cuanto más diversa sea la red. Muchas gracias. Muy bien. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Gracias, Espero Alfonso. que estemos conectados. ¿Qué Maite, tal? te felicito, muy interesante. Bueno, nada, hemos tratado de dar algunas ideas en base también al discurso moderno que se está dando sobre estos asuntos. Bueno, tenemos ahora un espacio de 15 minutos Dale. para... ¿Nos sentamos o nos quedamos acá? parados creo que va a estar mejor. Perfecto. Para darte Vamos a innovar. duro. Tenemos algo en común, Dale. que no hemos tomado desayuno. Sí, pues, no nos Sí. invitó ni cafecito. A ti te falta, a mí me sobra. Pero en todo caso, ¿qué es lo importante? Vamos a ver. ¿Qué es lo Has importante? hablado de varios conceptos, varias ideas. ¿Ya? Yo quería preguntar algo que no me quedó claro Dale. a mí. ¿Qué es esto del mito fundacional? Has hablado de una palabra que parece gigantescamente compleja de explicar. Y Sí. yo imagino que aquí todos van a entender, pero yo quisiera que lo hagas en sencillo, en simple. En no voy a simple. decir lo que siempre digo que es, digamos, explícalo como para congresistas, con el perdón de los congresistas. A ver si Pero bueno, empezamos mal. sí, es una broma. Pero muy bien, ¿cómo lo puedes explicar en sencillo para que nos escuchen todos? Lo que Ben Anderson planteaba es que hay situaciones en donde hay una confrontación de percepciones. Esa confrontación se rompe cuando encontramos un punto mínimo de identificación con casi un sentimiento tribal. Ese es el mito fundacional. Y en verdad es un corte. Yo planteo acá que el mito fundacional está vinculado con la LSM. Y ese punto tribal tiene que ser con que nosotros, cada uno de nosotros tiene un conocimiento, un saber. Todos tenemos un nivel de know-how en algo. El problema es que no lo estamos convocando. Antes teníamos una limitación física, hoy día ya no la tenemos. En las redes sociales podemos convocar esos distintos saberes y ese conocimiento se puede hacer mucho más amplio, más distribuido. Ya, pero me sigue pareciendo bien teórico el tema. Dale, dale. Me preocupa que estemos hablando de demasiada teoría y poca práctica. En un país como el que tenemos, más los mineros entienden a qué me refiero con lo difícil que es entender los varios Perús. Así es. ¿Cómo Pero- vamos a poder generar una comunidad en función de ese mito fundacional que debería de unirnos? Por supuesto. Para mí ese mito fundacional, Alfonso, tiene que ver con la diversidad de formas de acercarse a la realidad, esos saberes. En la minería tenemos una aproximación, bueno, yo ya no voy a hablar de minería, si les parece voy a hablar del ecosistema minero. Hay distintas formas de hacer las cosas, nosotros solamente hemos optado por una específica que es una aproximación, que es la que hemos estado desarrollando sobre todo estos tiempos. Pero hoy día hay saberes, incluso regionales, hay formas que no estamos convocando y que podríamos de alguna manera acercar a través del uso de la tecnología, no entendiéndola como instrumento, no entendiéndola como un protocolo, sino básicamente como una suerte de conocimiento tácito que a veces está vinculado con los elementos culturales que no estamos terminando de leer. A eso me refiero con el mito fundacional. Ya, Y eso sigo- tiene que ver con la coordinación. ya. Coordinar es algo que nos cuesta, porque evidentemente toma un tiempo. Es más fácil tomar una decisión por uno mismo que estar haciéndolo de manera coordinada. Seguimos con el tema del mito fundacional. Ahorita Dale. cambio el chip, pero quiero no perder ese hilo de conceptual porque es bien interesante. Es como una parte central aquí. Y entonces yo te preguntaría, voy a insistir en la oferta culinaria, Dale. que vamos a degustar después, pero porque en la culinaria peruana da la impresión que sí ha existido ese mito fundacional. Parece ser que aquí sí hubo como un acuerdo tácito en la sociedad
o alguien logró disparar ese resorte que teníamos emocional y también de conocimiento, y en eso apareció algo en lo que nadie discute. Es increíble. Ahí todos somos iguales. Frente a la comida, todos nos tenemos que arrodillar, ¿no es cierto? No solamente eso. Bueno, ¿qué pasa con la minería? Siendo algo tan importante para el país, ¿dónde está la clave para encontrar el mito fundacional? El mito fundacional de la cocina tiene que ver con el hecho de que es algo con lo que respiramos todos los días, comemos todos los días. Es algo más primitivo, más básico. Y al comer, de alguna manera nos estamos identificando con nuestra propia identidad. Comemos peruano. Con el tema de los minerales, con el tema minero, no hemos podido rescatar ese elemento de sofisticación que siempre ha existido. Cuando en el antiguo Perú utilizaban los minerales para crear estas vasijas, lo que había detrás era un saber, una cierta sofisticación que no estamos tratando de capturar o no hemos logrado de capturar. Además, la minería parece ser que solamente está vinculada con ellos y no con nosotros, con ese mundo y no con mi mundo, cuando en verdad hay distintos elementos vinculados al tema minero que sí nos convocan en nuestro día a día. El reto está en, de alguna manera, darle identidad o hacer una suerte de focus con esas cosas específicas que están vinculadas a nuestra vida y el tema minero. No solamente porque mucha de la tecnología que usamos proviene de los minerales, no solamente de los minerales de aquí, sino que globalmente. El Perú colabora y todos los días juegan partidos globales gracias a nuestros minerales miles de industrias. El problema es por qué no somos conscientes de que lo que estamos usando tiene que ver con minerales que se extraen del Perú. Es parte del hecho de que la narrativa no ha tenido ese enfoque y tendríamos que hacerla mucho más digerible, más cercana a nuestro día a día. Ya, quiero cambiar un poco el tono de esto. Has dicho, ahí hay una diapositiva interesante que me llama la atención, es de una pizarra y ahí se ve innovación más tecnología. Igual el ESM. Licencia social en la minería. Esa fue la propuesta de uno de las personas con las que conversó. Pero claro, me parece como bien teórico también, ¿eh? Y te lo digo porque lo digo ya, pero ¿cómo hacemos? Estamos en streaming en este momento, nos están viendo. Perfecto. A ver, si nos tuitean, yo lo veo acá. Sí, nos ve el gobernador Cáceres Yica, que no vino a esta convención, pero nos está escuchando. Entonces, si él no está sentado en este momento y dice, estás hablando de cosas que no son importantes, y aparece tu diapositiva, donde se supone que tú estás proponiendo un camino para poder cambiar las cosas. ¿Qué debería de entender el señor Cáceres Yica que nos está escuchando? Que tenemos que resetear el discurso. Yo he dicho que la innovación que yo propongo es la disruptiva, la radical, ya no la mejora ni el upgrade, sino el reseteo. Empecemos de cero. Y donde teníamos conflicto era con el asunto de la tecnología. La propuesta que yo hago de tecnología no tiene que ver tanto con el instrumento, con las cosas que se compran, sino con una suerte de conocimiento que él propiamente debe tener sobre cómo resolver los problemas de sus propias comunidades. El asunto está cómo convoco tu conocimiento, lo que tú sabes, con lo que yo sé, y logramos entrar en un nivel de coordinación. Eso obviamente implica un cierto nivel de humildad. Recordemos la red distribuida. En la red distribuida los distintos nodos son del mismo tamaño. No es que uno sea más grande que el otro, no es que uno sea mejor que el otro. Cada nodo es igual y tiene potencialmente la posibilidad de influir. En la lógica de la cooperación, tengo que ir pensando con un cierto nivel de humildad que el otro va a tratar de darme algún tipo de aporte en base a su tecnología, que es su saber hacer. Me quedan 7 minutos y Dale. no quiero perderme en dos temas importantes. La primavera árabe, me gusta a mí mucho el tema ese. Bueno, de la eso ya primavera pasó, árabe. estamos en el año 2000, Sí, pero es que lo que pasa han es que pasado ahí casi 20 años. la primavera tiene una cosa interesante que es la irrupción Así es. de la protesta usando la tecnología, pero sin propuestas. La protesta sin propuestas, que regresa al poco tiempo a lo mismo del caos y la anarquía. Entonces, uno dice, bueno, las redes son realmente una especie de paradigma para la democracia y la participación. Todos estamos ahí, tuiteamos, facebookeamos, aparecen los troles, nos defendemos, atacamos y estamos divertidos en ese mundo digital. Claro, la pero- pregunta es, ¿cómo hacemos para que eso se convierta en algo que la gente entienda que es el camino o no es el camino para hacer un país más inclusivo, más democrático? Bueno, primero, Alfonso, hay que entender que este asunto de las redes sociales y los entornos digitales todavía no está muy popularizado en el país.
Cuando yo planteaba que la nueva normalidad es vivir en esa intersección entre el offline y lo online, en el caso del Perú significa que básicamente accedemos a Internet por este dispositivo que es el celular. Hay 40 millones de celulares. Hay 75% de la población que se conecta por este aparato. Esa es la nueva normalidad. El asunto está cómo utilizamos este aparato, no solamente aplicaciones, sino qué tipo de utilidad le estamos dando a la gente con este celular. Entonces, tú me dices, ¿cómo usamos las redes sociales? Yo me iría un poquito más atrás. ¿Cómo hacemos que utilizando aplicaciones podamos conversar de los mismos tópicos entendiéndonos? No solamente poniendo un blog, no solamente poniendo un video en donde yo hable, sino que la gente también pueda opinar y hacerlo de manera abierta. Eso obviamente causa temor, porque ahí vas a encontrar un poco de todo, ya dije. Pero ¿te acuerdas de las dos imágenes que planteé? La red de Twitter, en donde hay mucha más homogeneidad, respecto de la red de Twitter, donde no hay homogeneidad y que por lo tanto es más peligrosa. Tenemos que ir a ese entorno, aunque parezca que no me conviene, aunque parezca que van a haber troles. Ese entorno de mayor distribución o incluso de mayor oposición va a ser más positivo para crear consensos. Tenemos que llegar a los consensos a través de la propia distribución de conocimientos y obviamente también de oposiciones. Entramos a la parte final, nos quedan 5 minutos. El tema es la narrativa. Hablaste de narrativas. Dale. Ya. Storytelling, ¿no es cierto? ¿Cómo incorporas a las personas dentro de algo que está ocurriendo, dentro de ese proceso, ¿no? Lo comenté por Obama, pero ocurre todo el tiempo. Si tú no estás incorporando a las personas en ese proceso, cualquiera que sea, en ese ecosistema, no va a funcionar, ¿no es cierto? No va a funcionar. La minería lo ha incorporado. Nos falta que la minería incorpore a sus ecosistemas de comunicación y de generación de valor al ser humano más, o ya lo hizo y lo que falta es entender mejor las cosas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo que la narrativa primero, puede ayudar? Yo creo, Alfonso, que antes que nada hemos planteado hoy día la lógica del ecosistema. O sea, mi propuesta es que dejemos de hablar del sector minero, de la industria minera y hablemos del ecosistema minero. Si hablamos del ecosistema minero, vamos a entender que hay una interacción y hay una interdependencia entre los distintos agentes que están allí. Pero más aún, no es tan importante el tema de los agentes, sino del entorno que estamos construyendo y estamos creando. Más aún, en ese ecosistema hay algo que se llama homeostasis o equilibrio dinámico. El ecosistema no es una foto, no es que se quede allí, sino que puede ir evolucionando de manera casi imperceptible en función a cómo vayamos modelando la relación entre cada uno de estos agentes. Entonces, para poder lograr lo que tú me planteas, para poder coordinar, primero hay que plantear comportarnos como un ecosistema. Y eso implica dotar a cada uno de los agentes de la posibilidad de contribuir, pero no solamente para su beneficio, sino para el total, para lograr ese equilibrio en el entorno. Bueno, muy bien. Me parece bien interesante todo lo que has dicho. Vamos acá, cerca ya, porque ya nos falta poco Perfecto. para No sé, lo de la luz no lo he terminado de entender para bien, la pero... foto oficial. Acá va a ser la foto oficial. Terminemos con algunas reflexiones, ¿no? ¿Qué crees que debería ocurrir en Perumín? Porque se reúnen una cantidad enorme de personas, 60.000 van a llegar acá. Ajá. Son ¿Cuántos habrá? empresarios, hay jóvenes esta vez que muestran una innovación bien interesante para efectos de Es la una dinámica. forma de convocar. Tú sabes que ayer cuando entraba para hacer las pruebas y me condujo un chico, un muchacho de aquí de Arequipa, Eric. Y le pregunté, ¿no? ¿Y tú qué tal ves el Perumín? ¿Te gusta? Me dice, no, bueno, la verdad, para ser totalmente honesto, es la primera vez que vengo a la conferencia. Le digo, ¿ah, sí? Le digo, sí, porque antes la conferencia solamente era para profesionales o para ingenieros, no era para estudiantes. Ah, qué interesante, le digo. Sí, es mi primera vez. Ah, qué bacán. ¿Y qué te parece? Bacán, bonito, me parece interesante porque en verdad recién estoy entendiendo cómo es que funcionan las máquinas vinculadas a la minería. Coordinación, el discurso. Ese muchacho que hoy día es un voluntario, ojalá, probablemente, y estudia en el TECSUB además, en algún momento se va a convertir en parte del ecosistema que queremos construir. Si nosotros no acercamos las narrativas, muy difícilmente las van a entender. El reto está en lograr que estos espacios ojalá también se transfieran a lo digital para tratar de convocar a gente que en principio no estaba dentro de nuestro panorama, pero que también es parte del ecosistema. Además del león y el conejito están las plantitas, y las plantitas también son parte de ese ecosistema. Bueno, a ver, para terminar, ya va a ser una consultoría de esto, pero si nos ve el presidente Vizcarra, está sentado en Palacio tomando su desayuno, cosa que no hemos hecho todavía nosotros, pero bueno. No te preocupes, ya lo has dicho Ya- 2 veces y ya me va a dar hambre. Ya Ahora lo sí. haremos. Entonces, este tema que tú has tocado hoy día, presidente, mire, yo estuve en Perumín
y quiero decirle la pepa de mi conferencia. Y le dice, a ver, Maite, por favor, cuéntame, ¿de qué se trata? La pepa de la conferencia es que tenemos que actuar como ecosistemas, coordinar, Alfonso. Eso implica, como ya he dicho, una cierta capacidad de humildad. Y esa cierta capacidad de humildad implica que tengo que entender que el otro también me puede aportar y de él también puedo aprender. Pero en ese proceso de aprendizaje tengo que tener la posibilidad de escuchar. Si yo solamente creo que la verdad es la que yo estoy manejando, que es solamente mi narrativa, es muy difícil que yo me pueda mover hacia otras narrativas. En esta lógica de la innovación, para poder disrumpir, para poder ir a otro foco, tengo que tener una cierta apertura. Y ese proceso a veces es muy riesgoso. Dejar de ser lo que uno es para hacer algo totalmente distinto implica un riesgo. Sin embargo, como hemos visto en el cuadro, podemos entrar a un entorno intermedio que finalmente me lleve al otro. ¿Yo qué le diría? Hay que empezar a pensar en la coordinación como un mecanismo adaptativo, para usar el término de Salvador Solar, o mejor, un mecanismo de ida y vuelta en donde tendría que dejar mi paradigma para empezar a escuchar al otro y de alguna manera construir en conjunto. Pero si yo voy pensando que este es el discurso, esta es la narrativa, muy difícilmente voy a poder entrar a escuchar al otro. No va a haber la forma. Entonces, la capacidad de homeostasis implica abrir los procesos para que puedan ser contaminados, en el mejor sentido, por otro tipo de agente. De hecho, así funcionan los ecosistemas. Se contaminan entre sí los distintos organismos. Tenemos que tratar de contaminarnos unos a otros para llegar a un acuerdo y a una coordinación. Solamente para terminar, un segundo. Yo había hecho un comentario sobre los congresistas, creo que hay algún congresista, pero el tema es el siguiente. Yo decía, para que lo entiendan los congresistas, no es un peyorativo. Si hay alguien que está conectado, en teoría, con el pueblo, y con la manera más simple de comunicar, es un congresista. Así que en todo caso será un desafío para el congresista explicar esta charla al pueblo. ¿Qué te parece? Bueno, supongo. Si están acá los congresistas, no lo sé, pero si no... Veremos. Bueno, supongo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a Alfonso. todos, muy amables. Gracias. Buenos días.